Hola, mi nombre es Mari López, soy profesora de contabilidad y les hablo desde Rivera, Uruguay. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las reglas de registración. Antes de eso, entonces, debemos recordar que los libros de comercio tienen formalidades y prohibiciones, que ya lo habíamos visto en otro momento. Para ello, entonces, para aplicar estas reglas de registración, también tenemos que saber el significado del debitar y del acreditar, y dónde debitamos y dónde acreditamos, y qué es lo que vamos a debitar y lo que vamos a acreditar. Para ello, entonces, vamos a recordar las cuentas, el nombre de las cuentas. Cuando hablamos del activo, tenemos cuentas de bienes, dentro de los bienes y dentro de los derechos. Ejemplos de cuentas dentro de los bienes: la cuenta caja, mercaderías, banco cuenta corriente, inmuebles, vehículos, herramientas. Bueno, y tenemos muchos otros bienes también, y cada uno con su nombre adecuado. Dentro de los derechos tenemos la cuenta de deudores por ventas, que son aquellos donde es el listado de los clientes que están dentro de esta cuenta, llamada de esta manera. Tenemos también los conformes a cobrar, cheques diferidos a cobrar y otros tantos. Recuerden que estamos apenas mirando un poquitito para llegar a las reglas de registración. Dentro del pasivo son nuestras deudas, acreedores por compras, cuando compramos a crédito, le quedamos debiendo a nuestros proveedores y lo llamamos así. Es la deuda más simple, decimos, porque después tenemos otras deudas que están respaldadas por títulos valores, que se pueden llamar conformes a pagar o cheques diferidos a pagar. Y también tenemos la cuenta, la principal del patrimonio neto, que es la cuenta capital, cuentas de pérdidas y cuentas de ganancias, por otro lado. Las de pérdidas, la principal es el costo de ventas, la principal de la cuenta de ganancias es ventas. Y como ven, estamos entonces hablando de cuentas, dando ejemplos de cuentas. También recordando que son agrupaciones de elementos homogéneos, que se refieren entonces a elementos similares. Bien, empecemos entonces con las reglas de registración. ¿Dónde las vamos a aplicar? En los libros de comercio. Y el primer libro que vamos a estudiar es el libro diario. El libro diario único. Vamos a hacer las registraciones en la contabilidad de los hechos económicos, los cuales están registrados en comprobantes, y son estos comprobantes los que vamos a considerar para poder registrarlos en estos libros. Es decir, en otras palabras, los hechos económicos entonces están registrados en comprobantes. Los comprobantes son la base de la registración contable. Por eso es tan importante también cuando ustedes estudian en otras materias como bases documentarias, estudian la confección de estos comprobantes, estudian la retención de los impuestos y títulos valores. Es decir, es muy importante entonces que estudien bases documentarias porque es el respaldo de la contabilidad. Y recuerden entonces que hechos económicos son aquellos que alteran de alguna manera el patrimonio. Por eso los vamos a registrar. Es decir, solamente los hechos que alteran el patrimonio son los que son registrados en los libros de comercio. Para ello, para aplicar las reglas, también tenemos que explicar otros dos conceptos. ¿Qué significa debitar y qué significa acreditar en estos libros? El debitar significa colocar los valores al debe y el acreditar significa colocar los valores al haber.
¿Y dónde los vamos a colocar y dónde están estas columnas de debe y haber? En el libro diario único que estábamos hablando anteriormente. Para ello entonces vamos a registrar comprobante por comprobante. Después de haber clasificado todos estos comprobantes, haber determinado que en estos comprobantes se encuentran hechos económicos, entonces los separamos y colocamos un montoncito, digamos, los hechos económicos están por este lado, los comprobantes, ¿no?, con hechos económicos, y por el otro lado pueden existir otro tipo de planillas o de comprobantes, pero que se refieren a actos administrativos y que son justamente los que no alteran el patrimonio y por lo tanto no los vamos a registrar. Por eso, lo primero, muy importante, es hacer correctamente esta registración. ¿Por qué? Y bueno, para que no nos falte ningún hecho económico a ser registrado en la contabilidad, y en caso que me equivoque y coloque en la pila de los hechos económicos un acto administrativo, bueno, este será registrado de una forma también equívoca. Para ello entonces es fundamental la correcta clasificación de los comprobantes. Después que tenemos entonces la pila de hechos económicos, la pilita de comprobantes, vamos a usarlos en este libro diario único, el primer libro que vamos a usar en la contabilidad. Tenemos entonces cómo vamos a registrarlo y vamos a ver cómo se forma este libro, cuál es el formato del libro. Además, no podemos olvidar de las formalidades y las prohibiciones de los libros de comercio, que también hacen parte, de una forma sea un poco indirecta, pero no, es algo muy importante porque debemos de contemplarlo, porque ya que se encuentra en el Código de Comercio. Entonces es una base legal donde tenemos que considerarlo y de una forma muy seria. Es muy importante que hagamos correctamente la contabilidad, porque de esta manera, ya que la contabilidad es una fuente de información muy importante para la toma de decisiones de los administradores, entonces vamos a trabajar de una forma correcta. ¿Por qué? Y porque a informaciones correctas, decisiones correctas. Eso sería lo ideal, que un administrador tomara las decisiones correctas porque tiene esta información correcta. No necesariamente el administrador podrá tomar esas decisiones correctas. Igualmente, teniendo las informaciones de la contabilidad de una forma correcta. Y bueno, porque eso depende de la capacidad y de otros elementos que en este momento no lo vamos a trabajar. Bien, volviendo al libro diario. Tenemos una primera columna, como podrán ver, llamada fecha. Otra columna se llama concepto, la siguiente. La tercera columna debe y la cuarta haber. Con estas 4 columnas que se encuentran en este libro, podemos comenzar entonces a armar una registración o un asiento, también llamado de esa manera. ¿Cuántas registraciones vamos a hacer por comprobante? Vamos a hacer como mínimo una registración por comprobante. ¿Por qué les digo como mínimo? Bueno, porque van a ver más adelante que hay situaciones, como en ventas, cuando utilizamos el método de permanencia de inventario, que van a ser utilizadas 2 registraciones. Y cuando llegado el momento lo vamos a aclarar. Lo importante ahora entonces es que tengamos las reglas de registración muy claras. Si ustedes, como lo ven en la figura, ustedes van a tener en una columna, la columna de la izquierda, van a tener al activo y a las pérdidas. Y en la columna derecha la clase pasivo, patrimonio neto y ganancias.
decimos que para aumentar una cuenta de activo tenemos que debitar y para disminuirla tenemos que acreditar. Para aumentar una cuenta de pérdidas que está en la misma columna, fíjense que está como está en el diseño. Ustedes si toman las dos columnas, la columna de la izquierda y la columna de la derecha, entonces van a aplicar la misma regla. Para aumentar las cuentas de la columna izquierda, que son las de activo y de pérdidas, tienen que debitar. Y para disminuir el valor de una cuenta, las tienen que acreditar. Lo mismo, de una forma similar, pero el concepto va a ser el contrario, lo van a aplicar cuando hablamos de la columna derecha. Como lo ven, tienen el pasivo, el patrimonio neto y las ganancias en la columna derecha. Para aumentar una cuenta de esta columna derecha, ustedes tienen que acreditar. Y para disminuir una cuenta del pasivo, patrimonio neto o de las ganancias, tienen que debitar. Es lo contrario cuando se refiere a la otra columna. Estas son reglas que ustedes tienen que considerar importantes y que en cada momento que vayan a hacer una registración las tienen que aplicar y se tienen que preguntar. Otra regla también importante es que siempre deben registrar primero el debe, luego el haber. Siempre. Si tienen más de una cuenta al debe, ustedes colocan las dos cuentas, supónganse si son dos o más, las colocan todo el debe y después registran todo el haber. ¿Y por qué les digo así? Bueno, porque estamos utilizando un gran método, el gran método de la contabilidad llamada el método de partida doble. ¿Qué significa este método? Que siempre que vayamos a registrar un hecho económico, tenemos que tener dos valores. Es como si fuera una balanza, dos cuentas, como una balanza. En la balanza, en un platillo, ustedes van a colocar una cuenta, por lo menos, y en el otro platillo, por lo menos también otra cuenta, siempre. Podrán tener a veces en un platillo dos cuentas y en el otro platillo solamente una, como lo ven en la figura. Pero el total del primer platillo, que se va a llamar el debe, tiene que ser igual a la suma del segundo platillo, que será el haber. Es decir, si yo utilizo una cuenta al debe, como lo ven en la figura, por ejemplo, caja al debe 10.000. Al haber, ustedes tendrán que tener como mínimo una cuenta también. Y si tienen una cuenta también el valor va a tener que ser de 10.000. Porque recuerden que la balancita tiene que estar siempre recta. Ustedes no pueden hacer esto con la balanza, inclinarla. Entonces, al debe caja, colocamos en la parte, primero la fecha, ¿y en qué nos estamos basando? Recuerden, en el comprobante. Si tengo un comprobante de depósito en el banco, por ejemplo, entonces yo voy a cambiar un poquito entonces y les voy a decir, está ingresando dinero a mi cuenta bancaria. Por lo tanto, voy a tener, en este caso, voy a hacer una registración un poquito diferente. Voy a debitar la cuenta banco del norte, del noreste, el nombre del banco, cuenta corriente, ese es el nombre de la cuenta, por el valor de 5.000. Y al haber, tengo que pensar, me tengo que hacer la película, siempre les digo lo mismo. ¿Qué hice? ¿Retiré de dónde el dinero? ¿Cuál es el origen de ese dinero? Siempre retiro el dinero de la cuenta caja para depositarlo en la cuenta banco. Por lo tanto, aumenta la cuenta del banco y disminuye la cuenta caja. Tengo entonces al debe banco en un valor de 5.000 y al haber, que coloco en
siempre en la misma columna de detalle coloco el nombre de las cuentas, voy a tener la cuenta caja y coloco el valor al haber por 5.000. Como el formato del asiento es ese, lo mínimo una cuenta al debe y otra al haber, y siempre primero el debe y luego el haber, para terminar el asiento o registración, en el renglón siguiente debo colocar lo que se llama leyenda. ¿Qué tengo que colocar en la leyenda? ¿Qué información? El nombre del comprobante y su número. Coloco según boleta de depósito bancaria número 528, por ejemplo, o 000-528. Después lo van a estudiar bien en bases documentarias. Cómo se enumeran los comprobantes. Y encerramos esa registración de esa manera. Lo que les quería contar hoy, entonces, un poquito son las reglas de registración. Para aumentar las cuentas de activo y de pérdidas que tengo que hacer, para disminuirlas también que tengo que hacer, para aumentar o disminuir las del pasivo, del patrimonio neto y de ganancias, lo que tengo que hacer, además de verificar entonces que no puedo dejar espacios en blanco, como son las formalidades de los libros de comercio, para que tengan validez jurídica y contable. Es decir, tengo que considerar lo que la legislación me dice, lo que las normas internacionales de contabilidad también me dicen, lo que el método de la partida doble me dice en contabilidad, ¿verdad? Además de considerar que va primero siempre todas las cuentas del debe y luego todas las del haber. Bueno, vamos a seguir en otro momento charlando un poquito más de cómo debemos registrar y espero que los hubiera ayudado bastante esta orientación. Les agradezco la atención y hasta otra nueva oportunidad. Que pasen bien.